que se establece a continuación de nuestra base es para R3, puede haber más de una respuesta. Un conjunto de vectores S en un espacio vectorial V es una base para V si el número 1 el conjunto S es independiente, y el número 2 el conjunto S abarca V. En nuestro caso porque tenemos un conjunto de 3 vectores en R3 y el conjunto de vectores forma una base para R3, entonces existen 3 escalares C1 a C3 de modo que las combinaciones lineales de los 3 vectores es igual a cualquier vector X en R3, y como tenemos 3 vectores en nuestros 3 tenemos 2 opciones para probar para ver si el conjunto es una base para R3 número 1, podemos verificar si el conjunto de vectores es independiente. Recuerde que la prueba de independencia consiste en resolver la ecuación vectorial homogénea que se muestra a continuación, y si la solución es solo la solución trivial, este conjunto es independiente. Si hay algo más que la solución trivial, el conjunto depende. Porque tenemos un conjunto de 3 vectores en R3 y el conjunto de vectores es independiente, el conjunto también abarca R3 y es una base para R3, la segunda opción es verificar para ver si el conjunto de vectores abarca R3 y lo hace de nuevo porque tenemos un conjunto de 3 vectores en R3, el conjunto también es independiente y es un base para R3. Echaremos un vistazo a ambos enfoques, comencemos considerando el primer conjunto de vectores, y hagamos la prueba de independencia para que formemos las combinaciones lineales de los 3 vectores dados y configurarlo igual al vector 0 que he hecho aquí en la esquina superior derecha. Desde aquí podemos escribir la matriz aumentada donde la primera fila es negativa 380, la segunda fila es 0130, y la tercera fila es negativo 16170. Para el siguiente paso escribimos el aumento matriz en forma de escalón de fila reducida que he hecho aquí a la derecha, y etiquetemos las columnas C1 a C3. Observe cómo tenemos 3 filas con una última fila de ceros, lo que significa que tenemos un sistema dependiente y, por lo tanto, el conjunto de vectores depende, no es independiente. Pero para obtener más detalles, observe cómo la primera fila indica que C1 más C3 es igual a 0, la segunda fila indica que C2 más 3C3 es igual a 0 y para la tercera fila tener una fila de ceros si identificamos las posiciones de pivote que son la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2, podemos ver que las columnas de pivote son la columna 1 y columna 2 y, por lo tanto, C1 y C2 son las variables básicas. Y C3 es una variable libre que podemos indicar como C3 es igual a C3, por lo que debido a que tenemos un sistema dependiente, tenemos más que la solución trivial y, por lo tanto, el conjunto es dependiente, no independiente y por lo tanto, no constituye una base para R3. La otra opción sería realizar la prueba de expansión donde tomamos las combinaciones lineales de los 3 vectores dados, y lo configuramos igual a cualquier vector en R3 que he hecho aquí donde los componentes de cualquier vector en R3 son X1, X2 y X3. Y luego formamos la matriz aumentada que es la misma que la matriz aumentada como se indicó anteriormente, excepto que la columna 4 ahora es X1, X2 y X3, en lugar del vector 0. Realizando operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, tenemos la matriz aquí en el aviso correcto. En la cuarta columna tenemos X'1, X'2, X'3. Estas serían algunas constantes después de realizar las operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Así que fíjate aquí, si nos enfocamos en la tercera fila tenemos 0 iguales X' sub y bueno. Esto será falso siempre que el vector X en R3 no tenga un tercer componente igual a 0, lo que entonces tendríamos una contradicción indicando no hay valores C1, C2, y C3 donde los 3 vectores se pueden escribir como una combinación lineal para formar cualquier vector en R3. Esto significa que el conjunto no cubre R3 y, por lo tanto, no forma una base para R3, por lo que volviendo al problema original no verificamos el primer conjunto de vectores y pasamos al segundo conjunto de vectores, y nuevamente mostraremos ambas pruebas para la prueba de independencia. Tenemos combinaciones lineales de los 3 vectores dados es igual al 0 vector. El siguiente paso es formar la matriz aumentada, y luego escribir la matriz de aumento en forma escalonada de fila reducida, etiquetando nuevamente las columnas C1 a C3. La primera fila indica que C1 es igual a 0, la segunda fila indica que C2 es igual a 0, la fila indica
que C sub 3 es igual a 0, solo tenemos la solución trivial que indica que el conjunto de vectores es independiente. Porque tenemos tres vectores en R3, esto también significa que el conjunto de vectores se extiende por R3 y, por lo tanto, el conjunto forma una base para R3 de manera similar para la prueba de expansión nuevamente, la única diferencia es que establecemos las combinaciones lineales iguales a cualquier vector en R3 con componentes x1, x2 y x3. La matriz aumentada y luego escribe la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida nuevamente donde x'1 x'2 y x'3 serían las constantes, formada mediante la realización de las operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. La primera fila indica que C sub 1 es igual a x'1, la segunda fila indica que C sub 2 es igual a x'2 y la tercera fila indica que C sub 3 es igual a x'3. Esto nos dice que cualquier vector de nuestros tres se puede escribir como una combinación lineal de los tres vectores dados. El conjunto abarca R3. Y como tenemos tres vectores en nuestros tres, los tres vectores también serían independientes, el conjunto de vectores forma una base para nuestros tres, así que seguimos adelante y ponemos una marca a continuación al segundo conjunto que sí forma una base para R3, y luego comprobamos el conjunto final de vectores nuevamente mostrando ambas pruebas para la prueba de independencia. Tenemos nuestras combinaciones lineales iguales al vector 0, tenemos la matriz aumentada y luego la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, así que al igual que el segundo conjunto, sabemos que C sub 1 debe ser igual a 0, C sub 2 debe ser igual a 0, y C sub 3 debe ser igual a 0, lo que indica que el conjunto de vectores es independiente. Y como tenemos tres vectores en R3, también abarcaremos nuestros tres, el conjunto de vectores forma una base para R3, y luego para la prueba de expansión nuevamente, la única diferencia es, establecemos que la combinación lineal es igual a cualquier vector en R3 indicado por x1, x2, x3. Escribe la matriz aumentada y luego escribe la matriz aumentada, y reduce la forma de escalón de fila. Para la primera fila tenemos C sub 1 igual a x'1, el segundo row indica C sub 2 es igual a x' sub 2, la tercera fila indica que C sub 3 es igual a x'3. Así que hay valores C sub 1, C sub 2, C sub 3. Donde cualquier vector en R3 se puede escribir como una combinación lineal del conjunto de vectores dado para que el conjunto abarque R3 porque tenemos tres vectores en R3, también deben ser independiente, verificando una vez más el conjunto de vectores. Forma una base para R3. Lo que significa que también seleccionamos el tercer conjunto de vectores. Porque forman una base para R3, espero que esto te haya resultado útil.